El profesor Ocampo es chileno. Nació en el año 1987, es teórico, ensayista y crítico educativo. Especializado en teoría crítica de la educación inclusiva, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido por diversos países del continente y es creador de la epistemología de la educación inclusiva. Director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ELEF México, profesor invitado de la Maestría de Educación desde la Diversidad por la Universidad de Manizales de Colombia, profesor del programa oficial del doctorado en educación, Universidad SEC de Chile, director de Polifonia, revista de educación inclusiva, publicación científica de CELEI, profesor de educación general básica, licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada de la Universidad de Ya en España, máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude, por la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en Filosofía impartido por la Universidad de Granada, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo de 2009 a 2019. Ha impartido más de 80 conferencias, conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Iberoamérica, por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, entre muchos otros países. En julio del 2017 le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la Creación de la Epistemología de la Educación Inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta con el reconocimiento otorgado por el Congreso de la República del Perú por su aporte a la cultura y a la educación en 2018. Doctor Aldo Ocampo, el espacio es suyo. Gracias, Marco. Quería preguntarle a Querubín si puedo compartir mi pantalla. Sí, sí, ahí veo que puedo. Perfecto. Gracias, Betty. Un minutito y ya comenzamos. Bueno, en el orden de la presentación, tal como dijo Marco, yo me voy a referir o voy a tratar de referirme a cuáles serían los problemas fundamentales que tiene la pedagogía hospitalaria, ¿no? Y por qué entonces examinar su campo de tensiones desde el nomadismo epistemológico, ¿no es verdad? Y aquí yo quisiera como efectuar una advertencia preliminar, ¿no? Y la advertencia preliminar que yo quisiera hacer para comenzar mi presentación es que la pedagogía hospitalaria se inscribe dentro de lo que yo denomino los campos sintagmáticos. Los campos sintagmáticos vienen a ser todos estos campos de conocimiento que surgen en el marco de la posmodernidad o no sé cómo describir las narrativas del tiempo actual, porque ya no estamos en ese marco propio de lo posmoderno, sino que hay una transición interesante hacia otra forma de temporalización, espacialización, ideacionismo, corporalización, etc. Y en esa lógica es que la pedagogía hospitalaria se constituye entonces como un campo de conocimiento sintagmático, campos de dos o más palabras, como ahí encontramos la psicopedagogía, la pedagogía hospitalaria, la educación social, la educación inclusiva, el trabajo social, campos que si uno los analiza heurísticamente tienen, por ejemplo, 4 grandes problemas fundamentales, ¿no es verdad? Y que son, por ejemplo, problemas ontológicos, problemas epistémicos, traducido en déficit de epistemología, en déficit de teoría, lo mismo en un obstáculo metodológico, ¿no es verdad?,
y aquí la cuestión del método es súper importante porque no dice relación como canónicamente en la estructura universitaria se piensa que el método es solo para investigar, ¿no? El método es fundamental no solo para la investigación, sino para definir las coordenadas de formación de los profesionales de cada campo, y también tiene un déficit morfológico, un déficit de categoría o de instrumentos conceptuales que permitan leer y comprender la autenticidad de su objeto auténtico, y recuperar la naturaleza de este conocimiento, ¿no? Y entonces, dicho esto sea de paso, yo quisiera confirmar si mi presentación se ve. Betty, ¿me podrías contar si se ve la presentación? Sí, pero solicitan que la amplíes, por favor. Sí, no la puedo ampliar, solamente la puedo colocar así porque si no se va a pegar, no la voy a poder transitar. Sí se ve, sí se ve. Ya. Entonces esta presentación va a girar en torno a tres cosas fundamentales. Algunos supuestos iniciales que van a venir desde la epistemología de la educación inclusiva, luego cuáles son estos problemas fundamentales que tiene la pedagogía hospitalaria, y finalmente vamos a revisar, si nos da tiempo, cuáles son estas coordenadas epistémicas de la pedagogía hospitalaria. Yo, antes de comenzar, siempre me gusta inaugurar todas mis presentaciones con esta cita de Steiner, porque me parece que recupera lo relevante del tiempo actual, ¿no? Y cuando decimos que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán ser fecundas y prácticas si se basan en esta profunda investigación de la vida humana. Es decir, ¿cuál es el mensaje que Steiner nos plantea en 1911 en este maravilloso texto llamado La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía? Es que que es lo que menos conocemos los educadores, producto de la investigación, es justamente cómo estamos constituidos los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera, si nosotros logramos explorar, navegar en la inmensidad de nuestra naturaleza, podemos justamente generar medidas educativas, propuestas pedagógicas mucho más coherentes con la naturaleza multiversal, dinámica y sobre todo situada que nos inscribe como seres humanos, ¿sí? Entonces, esta tensión es importante relevarla porque la investigación educativa es sintomática a diferencia de muchos campos. Primero, es un gran pastiche. Segundo, no trabaja la especificidad de un objeto. Y tercero, no trabaja en los problemas medulares de la educación, sino que trabaja en temas epocales, ¿no es verdad? Y que eso hace que muchos de los problemas medulares de la educación siempre crezcan y no se resuelvan. Bueno, algunos supuestos iniciales que el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes es que esta idea de pensar la educación inclusiva y cómo dentro de este discurso de lo inclusivo encaja lo hospitalario, nos amerita entonces una advertencia preliminar para romper con la matriz de esencialismo e individualismo que sustentan su campo de trabajo, y decir que si bien el campo de la pedagogía hospitalaria tiene mucho desarrollo, el desarrollo que tiene es un desarrollo híbrido, travestizado y muy poco coherente con sus demandas fundacionales. Es decir, es un campo que si bien recurre mucho a fundamentarse y a decir que es mitad medicina y mitad pedagogía, en la práctica esa aseveración no es tan cierta, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar a continuación. Y lo otro también interesante es que se ha avanzado mucho en el campo de la pedagogía hospitalaria en materia de derecho, de creación de marcos jurídicos, normativos, pero no se ha avanzado en la consolidación de una gramática conceptual, epistémica, metodológica, que permita entender la posicionalidad de este concepto, de este sintagma, pedagogía hospitalaria, dentro de las denominadas ciencias de la educación. Y para eso necesitamos entonces afirmar que la educación especial no es necesariamente una forma, o no es en sí misma una forma de inclusión. Y este fallo, esta afirmación representa el fallo fundacional que todas las casas de formación, que todas las políticas educativas y que gran parte de la investigación en Latinoamérica y en el mundo entiende como parte de lo inclusivo. Y por eso que de ahí proliferan dispositivos semiológicos que siempre puntualizan la persona en vulnerabilidad, la persona con cáncer, la típica figura del niño hospitalizado o la persona con discapacidad. Pero la pregunta es que en este tránsito de entender, como yo denomino en mi trabajo teórico, las múltiples singularidades, nos encontramos con un enfrentamiento ontológico de orden materialista, y es ese componente de orden materialista el que justamente pone en tensión esta cadena heurística lineal que tiende a ir desde lo especial para construir lo inclusivo.
Y aquí entonces lo interesante es asumir que mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, esta se va a constituir justamente en una estrategia de mayor alcance. Lo que quiero dejar súper claro es que la educación especial no es educación inclusiva, y si bien la inclusión es otra cosa mayor, dentro de sus objetos específicos va a estar uno particularmente denominado lo especial, así como, por ejemplo, lo intercultural, lo hospitalario, etc. Y esto nos hace entonces reconocer que la educación inclusiva y a su vez la educación hospitalaria van a trabajar sobre problemas de orden contingente, de orden eminentemente político, y no sobre disciplina o campos de adherencia particulares como tradicionalmente la epistemología normativa, a juicio de Val, tienden a imponer, ¿no? Y esto a su vez implica recuperar una idea de Quanxin Chen en ese maravilloso texto denominado Asia as Method, ¿no? Donde él dice finalmente que Asia, como problema de conocimiento, como espacio imaginario, se constituye en sí mismo en un lugar de complejas representaciones y que puede ser un método en sí mismo. Y esto me parece interesante porque en vez de caer y perder tiempo en esas complejas aleaciones normativas de metodologías de investigación, la inclusión y lo hospitalario son en sí mismas como fenómeno un método en sí mismo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Y una de las cosas que me parece interesante que este campo debiese problematizarse es la idea de consolidar una pragmática epistemológica, es decir, un saber materializado, imbricado en la realidad, que pueda justamente liberar a la zona del no ser. Y aquí la categoría, o que también esta categoría acuñada por Frantz Fanon, ¿no es verdad? Y que va a ser difundida en ese maravilloso texto, Piel Negra, Máscara Blanca, y que también desde el eurocentrismo va a encontrar un homónimo en Jacques Derrida como el otro inexistente. Me parece que los problemas de la inclusión, porque la inclusión hoy día se habla mucho, pero no toca la vida de las personas ni la realidad concreta, es porque justamente está estructurada sobre un conjunto de explicaciones, ¿no es verdad?, de orden occidentalocéntrico, eurocéntrica, que crean un código de ordenación para leer y hablar en nombre de las problemáticas de los otros, pero sin destrabar sus frenos de autodesarrollo y de autoconstitución, entendidos como mecanismos de opresión y dominación. Y es este punto el que me parece que la literatura científica, las referencias bibliográficas, las prácticas de investigación y los seminarios imponen una inclusión bastante liberal que establece complicidades con las formas de desigualdad que se cruzan de manera continua e imperceptible en las prácticas de escolarización. Cuando atendemos a la zona del no ser, entendemos primero a la materialidad de la opresión, la primera cosa, entendiendo la opresión como freno al autodesarrollo. Segundo, entendemos justamente que esa materialidad tiene efectos en la psique de las personas, en algo que es mucho más profundo que la simple subjetividad. Y esto además nos va a llevar a entender que el campo de trabajo de la pedagogía hospitalaria es en sí misma un campo de la zona del no ser, porque el saber médico muchas veces cosifica a los sujetos, muchas veces atrapa las potencialidades y genera desviaciones en su construcción de subjetividad. Dicho esto, entonces la pregunta por la pragmática epistemológica nos va a situar entonces en el estudio de las coordenadas de regulación de la realidad. Esa relación entre el saber decir y el saber hacer. Es la coherencia e integración entre el objeto teórico y el objeto empírico que se cristaliza en la realidad, afectando a sus formas de relacionamiento, dispositivos de producción de la y regulación de la subjetividad, las emociones, entre otras. Cuando hablamos de una pragmática epistemológica, hablamos de lo que todos los educadores siempre nos rondan la cabeza. ¿Cómo hacemos esto carne y cómo lo llevamos a la realidad? Y esto va a profundizar entonces en cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas ligadas al campo de la educación inclusiva. Esta pragmática epistemológica, que a su vez tiene un efecto paróxico en el caso de la pedagogía hospitalaria, porque es la pragmática de la educación inclusiva, que tiene un efecto de rebote en la pragmática que requerida por la pedagogía hospitalaria, indaga acerca del papel que desempeña el conocimiento en nuestra vida, indaga también en los múltiples grados y beneficios que tales planteamientos tienen para los problemas del mundo contemporáneo,
participa a su vez de hábitos activos que se inyectan en la subjetividad de cada ser y en la singularidad que estos efectos experimentan en el mundo. Por consiguiente, una concepción pragmática de este dominio entenderá que el pensamiento no es solo guía para orientar la acción y superar los modos de razonamiento que conducen al desperdicio de la experiencia social. Y aquí me parece interesante justamente entender que esta pragmática viene a liberar al subalterno, ¿ya? Y ahí estamos todos nosotros. Bueno, en esa lógica, mi presentación, y que ahora voy a lo concreto, lo hospitalario, va a girar en torno a algunas de las claves heurísticas de la educación inclusiva que también comparte este campo. Por ejemplo, cuando dice la primera clave que la educación inclusiva trabaja sobre problemas y no disciplina, la segunda que nos dice que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial de orden materialista, salta de una ontología sustancialista, humanista, a una humanista, materialista. Una clave tercera que nos va a decir que la educación inclusiva es una estrategia de liberación de la zona del no ser. Una clave cuarta, que su orden de producción trabaja en el nomadismo y en el diasporismo epistemológico. Y luego, por ejemplo, una clave quinta, que tenemos que la educación inclusiva configura un poderoso ensamblaje y acontece en una compleja espacialidad y de relaciones exteriores, ¿no? Y aquí hay que aclarar que las relaciones exteriores en mi trabajo teórico no tiene relación con Dussel, porque para Dussel, inspirado en Levinas, la exterioridad es todo aquello que habita por fuera de la modernidad. Para mí, la exterioridad tiene que ver con los recursos constructivos, formas epistemológicas diametralmente distintas que entran en contacto y que encuentran puntos de aleación particulares para ensamblar un propio objeto. Esto nos lleva a una clave 6 que dice que la educación inclusiva promueve un diálogo experimental entre diversos proyectos de conocimiento en resistencia, y la clave 7, que va a ser fundamental para entender la pedagogía hospitalaria, nos dice que el poder de las transposiciones heurísticas es clave en la producción del conocimiento en la educación inclusiva. Finalmente, vamos a los problemas fundamentales. El primer problema fundamental que yo quisiera el día de hoy compartir con la audiencia es la transposición heurística y la construcción del conocimiento de la pedagogía hospitalaria. El concepto, en este caso de transposición heurística, será analizado en esta oportunidad a partir de la brillante obra de la filósofa italo-australiana Rosi Braidotti, para quien las transposiciones heurísticas son singulares formas de producción del conocimiento que acontecen en un espacio intermedio de zigzag y de cruce, dos puntos, no lineal, pero caótico, pero no caótico, nómade, pero responsable y comprometido, creativo, pero también cognitivamente válido, discursivo y también materialmente incrustado. Es decir, es coherente sin caer en una racionalidad instrumental. Siendo entonces la pedagogía hospitalaria un campo abierto en el que subyace una epistemología del nomadismo, es importante fundamentar estratégicamente la formación de este nuevo sintagma analítico. Una transposición indica una operación transfronteriza en la producción del conocimiento, es también un singular modo de tropologización, giros, saltos hacia otros rumbos, territorios y perspectivas. A su vez, es un aparato de transcodificación y fuerza que imputa la emergencia a un nuevo código, cuyas transposiciones constituyen una red de trabajo asemejable a un ámbito de multiplicidades complejas. Tampoco reduce su potencial heurístico a la mezcla desinhibida de diversos fragmentos, paréntesis, obscenidad de los campos abiertos, devenida en una política de todo vale, que es el caso de la educación inclusiva, que solamente con colocar el calificativo inclusiva pareciera que estamos hablando de un campo heurístico consolidado. Tampoco es sinónimo de entretejimientos de diversas hebras, más bien responde a una figuración de complejas variaciones, cambios, mutaciones, que siguen un patrón discontinuo pero armonioso. Las transposiciones heurísticas entrañan un complejo pero singular signo de mutación, cuya estructuración constructiva acontece por vía del movimiento, dando paso justamente a una estructuración constructiva que acontece en lo que Semmelmann decía, algo dado dándose por dar, es decir, algo en continua creación, cuyas transposiciones heurísticas son formas de figuración creativas de producción del conocimiento de lo inclusivo y que van a operar de manera singular a lo típico de lo hospitalario. Ello implica justamente preguntarse entonces por cuáles son las condiciones analítico-metodológicas del campo, y esto nos va a llevar entonces a la siguiente pregunta. Lo primero es, desde su enfoque epistemológico, ¿cómo se afecta al conocimiento científico en su conjunto, cuya singularidad atraviesa distintos campos del saber?
entre los que encontramos, por ejemplo, el saber pedagógico, el médico, el psicológico, el antropológico, el bioético, el filosófico, específicamente de la filosofía de la planteada por Miguel de Landa, también, por ejemplo, el de la filosofía de la alteridad, de la diferencia, se convierte entonces en un dispositivo de recognición, en un saber del presente que captura y funciona siempre en la exterioridad. Trabaja estableciendo puentes entre campos que se encuentran más allá de sus dilemas definitorios. Transposiciones heurísticas, entonces, confirman la afirmación que describe la exterioridad del trabajo teórico de la pedagogía hospitalaria. Es decir, que la pedagogía hospitalaria encuentra, enuncia y escucha sus problemas por fuera de la medicina, por fuera de la pedagogía, y construye un objeto de conocimiento que desborda a la medicina, que desborda a la pedagogía, y justamente genera algo que no es necesariamente ni mitad pedagogía ni mitad medicina, porque aquí el saber pedagógico que esto tiene es un saber eminentemente legado por las ciencias sociales, pedagógicas, humanas, pero que se implementa en sus condiciones prácticas en un escenario de hospitalización. Esto es importante relevarlo porque de alguna manera escucha, sus condiciones de enunciación y escuchabilidad operan entre, más allá y por fuera de sus recursos convergentes, de tal modo que sus enlaces creativos devienen en la visibilización y apertura de nuevos puntos de contacto e interreferenciación y que fomentan la proliferación de umbrales que son plásticos, singulares, descentrados y nómades. Un umbral, epistemológicamente, es un espacio de transformación del conocimiento que no existe si no experimenta un conjunto de mecanismos de redoblamiento y rearticulación, lo que es fundamentalmente de carácter alterativo. Todo umbral es siempre performativo. Cada una de sus singularidades epistemológicas crean y garantizan la producción de su conocimiento, se encuentran interconectadas en algún punto, principios de relaciones exteriores, por movilidad y referencias cruzadas entre sus diversos conceptos, proyectos de conocimiento, métodos, interdisciplinas, compromisos éticos, proyectos políticos, sujetos y territorios, manteniendo así su singularidad y su eje de referenciación estriada, movible, espinosa, fragmentaria, etc. De tal modo, la pedagogía hospitalaria es capaz de conectar diversos problemas, pero igualmente diversos abordajes de los mismos, devenido en un enriquecimiento de un espacio heurístico que aporta nuevas elaboraciones a las fronteras del saber que configuran y así presenta imaginaciones y figuraciones desafiantes para leer el mundo contemporáneo. El nomadismo epistemológico de la pedagogía hospitalaria le impone entonces un carácter viajero que muta permanentemente, a menudo adopta una luminosidad acerca de su lógica de sentido del hibridismo performativo que revela nuevas cartografías y ubicaciones y asimismo abre nuevos puntos de interreferenciación y objetos de análisis. Es una forma analítica que opera en términos de fuga, una práctica analítica inquieta que transforma, deforma y nos conduce a otros puntos de nacimiento. De tal modo, la práctica pedagógica hospitalaria encuentra su quehacer aportando transformaciones acerca de las concepciones de la salud y la enfermedad, acerca del alcance de los contenidos, de los principios bioéticos, en la gestión curricular de las aulas complejas, debido a la manifestación de múltiples singularidades, lo que conlleva plantearse, al igual que la educación inclusiva, nuevos escenarios para el desarrollo de los aprendizajes desde una perspectiva de heterocronía o de múltiples tiempos heterogéneos entrecruzados en un mismo espacio. Por consiguiente, el nomadismo epistemológico informa profunda y complejamente sobre cada uno de los temas candentes del presente que afectan a este singular espacio. Es una figuración analítica informada con lecturas políticas fuera de serie y situadas que develan una apariencia de un sistema disperso, diasporismo epistemológico o múltiple, un territorio con ensamblajes, con características que develan varias implicancias, así como una variedad de posibles estrategias, políticas y la aceptación no dogmática de posibles contradicciones. Ahora, el segundo problema fundamental que este campo tiene es lo denominado zona de tensionalidad crítica. Revisemos por qué vamos a denominarla zona de tensionalidad crítica. Haciendo uso de este concepto, zona de tensionalidad crítica, propuesto por la teórica cultural Nelly Richard, abordaré el conflicto entre sus dominios genealógicos. Lo primero a relevar es que el campo de la pedagogía hospitalaria es un espacio de cruces insospechados sin transformaciones. Expresa así un singular y conflicto no resuelto entre sus disciplinas fundantes. Inaugura una zona de tensionalidad crítica, un espacio en que los bordes se cruzan y se encuentran de forma tirante,
pelean permanentemente, no se entienden y producen mayores disputas. Nomadismo e intersticialidad epistemológica son dos conceptos clave en la comprensión teórica metodológica de carácter interdisciplinaria que describen oportunamente las configuraciones del dominio. Uno de sus fallos fundacionales se reduce a las escasas formas de relacionamiento que tienen lugar a partir de los enredos genealógicos de dispersión que fundan su campo. Cada una de estas afirmaciones desdibujan el rígido pseudomarco de especialización instituido por vía del cruce y la interconexión, lo que Profesor nos Aldo, conduce... Sí, se le dejó de compartir la yo la pantalla. dejé de compartir la pantalla, Marcos, porque el PPT se pegó. Ah, ya, perfecto, muchas Muchísimas gracias. gracias. Por lo tanto, decía que la configuración del dominio de la pedagogía hospitalaria devela una relación asimétrica precedida por una autoridad y jerarquía artificial legada por el coeficiente de poder introducido por la sección médica o médico del sintagma o en la sección hospitalaria, articulando un efecto heurístico de dictadura y edipización de lo pedagógico a lo médico. Esta singular situación, y esto es lo que, por ejemplo, hace que todos los cursos crean que solamente es hablar de pedagogía hospitalaria, informarse sobre enfermedades o tener cursos de atención de primer auxilio, de ciertos conocimientos médicos, ¿no? Que siempre está en el orden de lo biomédico. Esta singular situación amerita, a mi juicio, una advertencia preliminar, no porque la naturaleza del dominio ratifique una singularidad interdisciplinar, sus condiciones de producción epistemológica implican o nos remiten a caer en la obscenidad de los campos abiertos. Esto es, en la abducción desmedida de diversos métodos, objetos, conceptos, cuerpos y saberes y teorías. Si bien cada uno de ellos converge y participa en la estructuración de su dominio, no reafirma un efecto constructivo de tipo pastiche epistemológico o bien de una política de producción del conocimiento todo vale, como es lo que ahora tenemos, ¿no es verdad? Que hablamos de distintas cosas en el campo de lo inclusivo y lo hospitalario, pero en la práctica esto no resuelve los problemas de base de los territorios. Tampoco la interdisciplinariedad es sinónimo de ilimitación e incorporación indefinida de recursos constructivos, hecho que es distinto a la regulación efectuada por el principio de heterogénesis, es decir, que distintos elementos dialogan y van generando otros ensamblajes. La pedagogía hospitalaria, la pedagogía en clave hospitalaria no es sinónimo de mezclar todo con todo, a pesar que en la configuración y evolución de su dominio se conectan elementos diferentes en su naturaleza, su ensamblaje o el ensamblaje de cada una de sus partes no se produce de forma armónica, sino que a través de un conjunto de sistemas de conocimiento y repertorios metodológicos e incluso conceptuales muchas veces enemistados o no bien entendidos por el campo de lo educativo. Lo cierto es que la fundamentación del dominio o la fundación del dominio se observan al menos dos fenómenos cruciales. El primero, que alude a la fuerza impositiva, extensionista y aplicacionista de la medicina o de la psicología, mientras que en el segundo lugar observa un corpus de figuración heurística de baja intensidad que reflejan una combinación parcial y flexible de diversas clases de saberes próxima a la noción de operación paratáctica, ¿no? Simple reunión y disposición de elementos uno al lado del otro sin conexión entre ellos. Desde la fundación del campo, observo entonces una extraña forma de edipización de lo pedagógico a lo médico. Otro error de aproximación a su objeto, naturaleza y modo de existencia consiste en afirmar que en general la pedagogía hospitalaria es mitad pedagogía y mitad medicina. Ciertamente no es ni lo uno ni lo otro, simplemente es un punto de fuga heurístico que conduce a la emergencia de una nueva lógica de sentido para fundamentar su red objetual y con ello hacerla más inteligible. Entonces, aquí amerita una pregunta. ¿Cómo se ha llegado a esta situación si cada sección del sintagma efectúa lecturas distintas del objeto? La acompaña otra interrogante que dice de qué forma estas se han reconciliado o enemistado. Esta es una unidad relacional singular en la que conviven diversas formas de deslegitimaciones analíticas, conceptuales, metodológicas, introducidas por las formas de recepción de sus formaciones genealógicas configurantes y coeficientes de poder validados en la trama epistemológica. Otro efecto constructivo reside en el corpus de elementos no traducidos que dan vida a la formación del campo. Por ello, la relación entre lo médico y lo pedagógico usurpa un idealismo de pasividad y una comunión falsa, develando la existencia de una relación incómoda y tirante. A esto, a efecto de Richard,
que es a esto que Richard denomina, zona de tensionalidad crítica, una espacialidad que describe una función de resistencia entre sus bordes disciplinarios que se irritan y se molestan, que se provocan mutuamente debido a los conflictos de autoridad, lenguaje, posición, que enfrentan las disciplinas unas de otras en el campo de fuerzas de valorización simbólica e institucional del saber, que producen una figuración espectral de orden extraña, difusa y a minutos inutilitaria dentro de sus dominios engendrados. Digo esto porque el campo de la medicina no entiende bien la pedagogía hospitalaria y desde el mundo pedagógico solamente se reduce a prácticas de asimilación o de formas o estrategias de compensación educativa. Por ello, el dominio de la pedagogía hospitalaria va a ser ensamblado por diversos coeficientes de poder heurístico y geografía epistémicas que gozan de diferentes grados de legitimidad y reconocimiento por parte de la comunidad científica. Su pasado reciente la describe y narra en tanto de extensión de la medicina y de ciertas formas de la psicología y una forma edipizada de estas. Pregunta, entonces, ¿existe realmente un cruce de límites en la configuración del dominio de la pedagogía hospitalaria? Primeramente, habrá entonces que reconocer que este dominio debe deshacer la disputa imaginaria entre lo médico y lo pedagógico, lo que nos conduce a afirmar que no necesariamente conlleva una disputa lineal o bidireccional, sino que atenderá a las formas de redoblamiento y transformación del objeto que de ella emerge. Tales disputas ya no son aplicadas a las actuales prácticas del campo. El encuentro de la pedagogía hospitalaria con su esencia y sus modos de existencia solo será posible en la medida en que emerja con fuerza la visión intelectual del territorio, diseñando entonces un conjunto de análisis que significan más de lo mismo con otras formas adjetivales que poco o nada dicen acerca de su función sustantiva de este campo. Otro aspecto consistirá entonces en atender los singulares movimientos entre sus áreas constitutivas, especialmente a las fuerzas de desimbricación, con el fin de dar por sentada la política de hostilidad epistémica y de soluciones a media o apresuradas. En efecto, la comunidad de adherencia del campo opera en la célebre afirmación benjaminiana retomada por Spivak que dice: «Cuán pocos son aquellos que están listos siquiera para malentender algo como esto». Decires que nos invitan a trabajar para clarificar la naturaleza y sus formas de producción, las que operan por deslimitación e intersticialidad. Y aquí surge entonces la pregunta, querido amigo, ¿qué es lo propio y qué es lo ajeno de este campo? En general, mis formas de relacionamiento y aproximación al campo han sido informadas por lecturas que inscriben su función heurística y analítica por fuera y más allá de los tradicionales campos de adherencia, legitimados por las formas canónicas de educacionismo instauradas por este hibridismo denominado pedagogía hospitalaria. Además, mi propia biografía y formación me llevan a adoptar una actitud lejana, algo distante, escéptica, deshabitualizada, con las ideas que conforman su mainstream. Es este efecto lo que me lleva a enunciar y a escuchar las problemáticas del dominio más allá de este, ¿no es verdad?, recurriendo a la expansión de su fuente y su acción intelectual. Sus formas de enunciación y escucha canónica acontecen en el marco de la anterioridad, futura, definitiva, anclada en los idiomas de los hospitalarios, que nos lleva entonces al monocentrismo idiomático y heurístico del campo. Es un territorio siempre abierto, cuyas refuerzas de intensidad se encuentran fuera de la figuración institucionalizada. Retomando entonces la pregunta por el tipo de cruce de límites que efectúa este campo, es menester observar que, sin el apoyo de otros territorios, solo transgrede límites, dando cuenta de un área no transformada, que es su situación actual. El objeto de la pedagogía hospitalaria se encuentra preso dentro de las fronteras que lo configuran, lo pedagógico, lo médico y lo psicológico en cierta medida, demostrando la incapacidad para cruzarla. En tanto, regionalización intelectual no posee sus propios recursos, reflejando una interdisciplinaridad inherente a su naturaleza y de baja intensidad, devenida en una estructura de conocimiento superficial, cuyo efecto identitario describe su objeto de investigación, campo y práctica profesional como una extraña dentro de sus dominios genealógicos, algo que la medicina no comprende bien y algo que la pedagogía tampoco ha sabido aclarar ni entender bien su conexión con el sistema regular, con la educación especial, con lo inclusivo y las coordenadas de participación de los estudiantes en situación de enfermedad en las estructuras de escolarización. La pedagogía hospitalaria es una forma edipizada de la medicina, la que también puede describirse en términos de una teoría distraída, una mala traducción de la idea planteada por Derrida en Pichet, producto de compartir algunos tópicos teóricos
con sus campos. A menudo la función del campo parece denotar una identidad de usos múltiples. Su dominio, por tanto, no es solo una identidad, sino una red de múltiples contradicciones, huellas e inscripciones. Con ello no quiero reducir el argumento a meros sistemas de constitución contradictoria, sino que muchas veces conducen a formas de ilegibilidad de sus conceptos, formas, funciones, figuraciones. Y esto nos plantea el reto de forjar una figuración áurica en constante redoblamiento. ¿Qué habita entonces entre ambas secciones del sintagma, llamado educación hospitalaria o pedagogía hospitalaria? En esta ocasión, haciendo uso del concepto icidad de Ball, voy a explorar de forma multiaxial una amplia gama de preocupaciones intelectuales, opciones metodológicas y fundamentos analíticos que entran en contacto en la configuración de los términos que forman el sintagma pedagogía hospitalaria. Pregunta, ¿qué es lo que habita entre ambos términos? Sin duda, esta interrogante es crucial en la recognición del campo, no solo porque permite la emergencia de un conjunto de aspectos marginados, atrapados o epidizados, sino que nos ofrece pistas para cartografiar la forma en que ambos se informan e interpenetran, develando un sistema de entidades desvinculadas y desanudadas, cuyos vínculos de intensidad se encuentran fracturados. Una operación heurística como esta permite recomponer el doble vínculo que forma un conjunto de coordenadas analíticas que van mucho más allá de una simple red de cosas que se ponen en juego. Operación que trasciende el simple uso estratégico de los términos y de sus interpretaciones. La icidad, como herramienta analítico-metodológica, nos inaugura una nueva forma de pensar. Y aquí emerge entonces el doble vínculo que tiene la pedagogía hospitalaria, un concepto que tomo de Gallagher Spivak, ¿no? Dice que surge por coeficientes de poder asimétricos introducidos por sus dominios genealógicos, lo que afecta a la naturaleza del género y a sus problemáticas de construcción. Se interesa entonces por examinar las contradicciones entre lo performativo y lo conservado por lo médico y lo pedagógico y la endeblez del aparato que resulta de ello. La interrogante y el halo de dudas que residen en torno a lo nuevo no es lo residual, se van a situar en lo nuevo, no así es lo residual, que es lo que muchas veces Clargina enunciaba al inicio de su conferencia, cuando nos planteaba esta idea de una forma que venía desde la psicología, ¿no es verdad? Y de la Profesor posguerra. Aldo, Sí. estamos en el tiempo. Perfecto, cierro con un párrafo y ya termino, Marco, gracias. Entonces, esto nos lleva a entender que el doble vínculo al que me refiero siempre está en movimiento, y esto quiere decir algo dado, dándose por dar, que se caracteriza por una fuerza heurística mayoritaria al orden médico, psicologista, y una perspectiva minoritaria de orden pedagógico. Esta singular forma de tira y afloja que emerge, por así decirlo, en un campo dinamático y sintagmático. El dominio de la pedagogía hospitalaria habita este doble vínculo al encontrar en su herencia y aleaciones genealógicas partes significativas de la regionalización de lo psico, lo médico, lo antropológico y en una menor porción lo pedagógico. Si tuviéramos que decir qué es lo que constituye el saber acumulado, son campos que están alejados a la ciencia educativa, y lo pedagógico es solamente un saber acumulado en la praxis, ¿no? Entonces, el orden de lo pedagógico le va a legar ciertos componentes más bien de orden instrumentales, de orden práctico, tecnológico. Sin duda, estos rasgos epistemológicos demandados por la naturaleza del campo posibilitan comprender la performatividad del doble vínculo, evitando que la pregunta por la esencia y los modos de existencia de la pedagogía hospitalaria queden negadas o bien se sostengan en un análisis lineal, que es el análisis que hacen todos los investigadores en este campo del hospitalario, ¿no? Trabajar desde lo médico hacia lo pedagógico. Un examen dedicado a la laicidad ha de comenzar por develar la intensidad, singularidad y fuerza teórico-metodológica de su doble vínculo, cuya potencia heurística trata sobre el yo y el otro en sus coordenadas de construcción del conocimiento, pero ese otro está alejado de la figuración clásica levisaniana de alteridad, ¿no? Ahí entra más en el orden de Rossi y Braidiotti con las coordenadas de la ontología materialista. La comprensión epistemológica de la pedagogía hospitalaria entonces ha de preguntarse qué queda a la izquierda de sus planteamientos, qué queda fuera de ella, para proponer, dar cuenta de lo aceptado y de lo que va en contra de lo legitimado, el doble impulso de creatividad. ¿Qué implica entonces, y con esto ya cierro, pensar la pedagogía hospitalaria en forma epistemológica? Esta pregunta advierte una respuesta preliminar. No podemos formular una respuesta introducida desde los macro modelos científicos canonizados, ni tampoco por vía del entrecruzamiento en la integridad del campo.
¿A qué imaginaciones nos conduce una respuesta a lo posible frente a este interrogante? Lo primero será entonces decir que lo epistemológico es sin duda una forma de imaginación avanzada, de entendimientos complejos, y también considerar en la formulación de esta respuesta, evaluar la posición del lector y del campo, y también del analista, cuyo doble vínculo es bastante paradojal, ¿no? Porque uno lee y entiende las problemáticas desde los campos con los que ha sido informado. Y digo esto muy a pesar, porque yo soy maestro de primaria de formación, el campo de lo educativo en general entrega a los estudiantes en formación un conocimiento que no les permite intervenir en las grandes problemáticas que hoy día atraviesan a la educación. Y eso hace que la experiencia siempre esté al servicio del desperdicio social. Es un conocimiento que de alguna manera no logra leer las problemáticas del presente. Y tal como indica Spivak, es que si evitamos ese doble vínculo no reconocido, si lo reconociéramos, podríamos entonces destruir dicha habitación. Muchísimas gracias. Yo quería solamente el día de hoy aportar esto. Tal vez les pudo haber sonado complicado, raro, etc. Y no sé qué pasó con mi cámara en el último minuto que no se me prendió. Muchísimas gracias, Marco, por la oportunidad.